En este video te platicaré de la movilización de toda una comunidad para detener a 3 presuntos delincuentes, del detenido que se le escapó a Estados Unidos y fue recapturado en México, y del ataque a un operador de un candidato a gobernador en Oaxaca. Bienvenidos al Caporal del 4 de junio, comenzamos. Finalmente una mexicana llegó al espacio a las 8 de la mañana con 25 minutos de este sábado 4 de junio. Despegó el New Shepard con Katia Echazarreta a bordo, quien dedicó este viaje a México y a Latinoamérica. Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo. La misión: viajar a la estratosfera, tomar una foto de la Tierra, disfrutar el momento y regresar. El tiempo de la misión fue de 10 minutos con 5 segundos. Este fue el tiempo que tardó la tripulación, compuesta por 6 personas, desde el despegue hasta el aterrizaje. El pasado 20 de febrero, en Phoenix, Arizona, fueron encontrados 3 mexicanos sin vida y con signos de tortura. Los 3 eran originarios de Tepuxtepec, en Oaxaca. Uno de ellos era menor de edad y tenían apenas 5 meses de haber llegado a Estados Unidos para trabajar como jardineros, lavaplatos, limpiapisos, lavaautos. Por este crimen fue acusado un hombre llamado Jonás, alias El Chivo. También lo señalaron de ser un presunto traficante de personas, de sustancias ilícitas y de armas, desde la Sierra Mije de Oaxaca hacia los Estados Unidos. Pese a las acusaciones en su contra, Jonás estaba libre hasta la madrugada de este jueves 2 de junio, cuando habitantes de la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni detuvieron a Jonás y a otra persona. Aunque la Fiscalía de Oaxaca no ha informado nada sobre este acontecimiento, la detención de los habitantes fue confirmada en el blog de la comunidad de Tepuxtepec, en donde señalan que fueron detenidos estas 2 personas por portar armas de uso exclusivo del ejército y por amenazar a las autoridades municipales. Tras varias horas de tenerlos retenidos, fueron entregados a la Agencia Estatal de Investigaciones y a la Guardia Nacional. De hecho, estás viendo en pantalla la movilización tremenda de los habitantes. Al momento en que estoy haciendo este video, la Fiscalía de Oaxaca no ha confirmado si ya recibió a estos 2 detenidos, ni mucho menos los cargos que les serán fincados. Ahí están justo los retenidos. En el pasado video, en este canal, te traje este tema. Te muestro la imagen del video en pantalla. El informe presentado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la estructura de un grupo delictivo, en específico del Jalisco Nueva Generación, en donde aparece como uno de sus integrantes el jefe de la policía del municipio de Ameca, Jalisco, actualmente ya ex policía porque fue separado del cargo. Todo esto mientras es investigado. Bueno, en otro caso, también del estado de Jalisco, que también liga a ambas naciones, México y Estados Unidos, te presento ahora a Anthony Alexander. Lo estás viendo en pantalla y vaya historia. Él vivía en el estado de California, en Estados Unidos. Ha sido detenido en aquel país en varias ocasiones por delitos como posesión de sustancias prohibidas, manejar bajo los efectos del alcohol, lesiones, y la última vez que lo detuvieron fue por abusar sexualmente de una adolescente. Por este último caso, autoridades norteamericanas le pusieron un brazalete para que purgue su condena en su domicilio. Sin embargo, fue capaz de romper ese brazalete y huyó a México. Las autoridades norteamericanas pidieron entonces apoyo a las autoridades mexicanas para detenerlo y, como puedes ver, sí, lo lograron detener. Esto en la colonia Seattle, en Zapopan, Jalisco, donde estaba siendo escondido, protegido por sus familiares. Finalmente, Anthony Alexander fue detenido con fines de extradición. A unas horas de que inicie la jornada electoral,
ya comenzaron a ser reportadas algunas incidencias. En Aguascalientes, donde se renueva la gubernatura, el equipo de campaña de Morena denunció la detención ilegal de militantes en el municipio de Calvillo. Acusan que la detención fue hecha con fines de intimidación policíaca para que Morena deje de operar en la entidad. Esta denuncia fue presentada por el senador morenista Alejandro Peña, por el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, quienes aseguraron que estas detenciones y secuestrados, ellos así lo catalogaron, ocurrieron al mediodía de este viernes 3 de junio y lo ejecutaron esta acción policías municipales y agentes ministeriales del estado. Incluso presentaron testimonios de los detenidos. En una conferencia de prensa que han ofrecido hace apenas unas horas, el brigadista Héctor Mora y el exdiputado local Hugo González aseguraron que ellos fueron de los detenidos, que se los llevaron a instalaciones de la Fiscalía del Estado sin decirles las causas de la detención, que los amarraron de las manos, les quitaron sus pertenencias, que detuvieron también a su chofer por portación de arma de fuego, de la cual afirman sí llevaba licencia, que le mostraron fotos, los agentes les mostraron fotos a los detenidos de los trabajos que estaban haciendo, que habían estado haciendo trabajos de proselitismo durante las campañas, para demostrarles que los habían fotografiado, que los estaban vigilando, y les advirtieron, según la denuncia, que si no cooperaban los tendrían detenidos durante 6 meses. Finalmente, estas personas fueron liberadas la mañana de este sábado 4 de junio. Héctor Mora aseguró que lo intentaron acusar de formar parte de la llamada Operación Carrusel, la cual no le pudieron demostrar porque todavía no empieza la jornada electoral. Recordarás, la Operación Carrusel consiste en que una persona llega a las urnas, recibe las boletas, pero no las introduce, se las guarda. Entonces se va a otro lado con los organizadores de la operación y a la vista del organizador marcan el voto por la persona para la cual están operando. Y entonces entregan esas boletas ya marcadas a la siguiente persona que le toca votar. Esa persona se acerca a las urnas, le dan sus respectivas boletas, pero no mete esas boletas en blanco las guarda y mete las que ya estaban marcadas. Entonces lleva esas boletas en blanco con su operador para que ese operador marque el voto por quien operan y se las dan a la siguiente persona a la que le corresponde ir a votar, y así sucesivamente. De esa manera los operadores electorales pues garantizan el voto para la persona, para el candidato para el cual trabajan. Obviamente esto es completamente ilegal, pero así se las gastan y esto no es nuevo. De esto estaban acusando a los detenidos, según denunciaron. Todos los detenidos fueron liberados sin que les imputen un solo delito. Por tema de la veda electoral, aunque ha habido conferencia de prensa, aunque han habido declaraciones, no hay imágenes de la conferencia, insisto, por el tema de la veda electoral. Pero la denuncia ya ha sido expuesta. Pero de lo que sí hay fotos es de lo ocurrido en Juchitán, en el estado de Oaxaca. Estás viendo en pantalla en este momento al candidato a la gubernatura de Oaxaca para el estado, bueno, por Morena, a Salomón Jara. Él está del lado derecho. Está acompañado de uno de sus operadores políticos en el lado izquierdo, a quien sujeta de la mano, Carlos Eduardo López, un operador político, empresario y amigo del candidato. Esto justo que te comparto, ocurrió este viernes 3 de junio, pero ha sido dado a conocer apenas este sábado 4 de junio, a menos de 48 horas de la jornada electoral. Fue asesinado Carlos Eduardo López, el operador político de Salomón Jara, y de manera oficial solamente existe este tuit que estás viendo en pantalla de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en donde pues prácticamente dicen que están investigando el delito de homicidio. De manera extraoficial, la prensa local ha reportado que Carlos Eduardo, quien, como te decía, era médico, empresario, fue atacado de al menos 10 tiros cuando circulaba en el centro de Juchitán y sus agresores se dieron a la fuga sin que al momento hayan sido detenidos, pese a un operativo que ya fue desplegado.
Morena ha pedido a las autoridades que se garantice la realización de las elecciones. De hecho, lo que te muestro ahora en pantalla es la foto de la movilización del lugar de la agresión. Incluso ahí vemos la camioneta de la víctima. Todo esto ocurre, como te decía, sin videos ni pronunciamientos más amplios, ni de autoridades ni de políticos, para evitar cualquier violación, aunque sea por accidente, de la veda electoral. Así las cosas a unas horas de que inicien las elecciones. Nos vemos mañana, estaré al pendiente de todo lo que ocurra. Nos vemos mañana con la cobertura electoral, tanto aquí en YouTube, pero también nos vemos de regreso en Twitch. A partir de mañana regreso a Twitch. Han terminado mis clases de maestría, ahora sí, habrá tiempo para Twitch. Muchas gracias, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.